Muchas gracias, Cairo. Claro que sí. Médico toxicólogo, el doctor Antonio Pascale, bienvenido. Muchas gracias, Peti. El tema de hoy es el consumo de drogas en los adolescentes. Todo un tema. Todo un tema. Cuando hablamos de drogas, hablamos, como decíamos fuera de cámara, desde alcohol, cigarrillo, marihuana, Sí. de ahí... Hablamos de lo que nosotros llamamos sustancias psicoactivas, sustancias que pueden cambiar el comportamiento, la conducta y el nivel de conciencia de la persona. Y de eso, obviamente, involucramos al alcohol y al tabaco también. Claro. ¿Cuándo se considera que el consumo comienza a ser problemático en la adolescencia? Es que, por definición, en sí no existiría un consumo no problemático si uno toma en cuenta, desde el punto de vista más neurobiológico, el hecho de que el impacto sobre el adolescente muchas veces no puede ser medido, ¿no? Podemos hablar de un consumo de riesgo, ¿no? De bajo, moderado, alto riesgo, pero bueno, el paso hacia el consumo problemático por sí mismo en la práctica clínica es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo por los patrones de consumo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las sustancias que prevalecen en los adolescentes? Y bueno, de acuerdo a la epidemiología nacional y las encuestas realizadas por el Observatorio Uruguayo de Drogas, sin dudas que el alcohol es la droga de mayor prevalencia, tanto en el consumo experimental como también en el consumo ocasional o habitual en los adolescentes. Y bueno, luego le sigue quizás el tabaco, la marihuana, el cannabis en todas sus formas, ¿no? Pero claro, quizás algo particular, por ejemplo, que se ha visto en las últimas encuestas de la Junta Nacional de Drogas ha sido, por ejemplo, la asociación de alcohol, de bebidas alcohólicas con bebidas energizantes, ¿no? Ah, sí. Y eso es una común. combinación que es bastante frecuente en el contexto de fiestas, sí, y que obviamente incrementa los riesgos de intoxicación alcohólica y de conducta de riesgo asociadas al alcohol, ¿no? Doctor, y una consulta, en el neurodesarrollo, ¿no? ¿Cómo afecta este tipo de consumo? El tema es que el gran problema en forma general, sin entrar en particularidades, es que el problema que hoy tenemos con el consumo de sustancias en la adolescencia tiene que ver con los episodios que en inglés llaman binge drinking o consumos por atracones o consumos excesivos episódicos. Es decir, personas que consumen ocasionalmente pero lo hacen a altas dosis y ahí se exponen a intoxicaciones alcohólicas, por ejemplo, en el caso del alcohol, y a conductas de riesgo asociadas a ese consumo, claro, ¿no? Siniestros, riñas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es importante destacar es que cuanto más precoz es ese consumo, cuanto más frecuente es, cuanto mayor dosis es, mayor impacto puede tener sobre el neurodesarrollo. El neurodesarrollo ocurre, o sea, el desarrollo de todo nuestro sistema nervioso central ocurre desde la etapa prenatal hasta pasada la adolescencia, los 20 años, 21 años, y la adolescencia es una etapa clave en la maduración cerebral, es decir, en cómo uno va perfeccionando su cerebro en cierta forma, ¿no? En su toma de decisiones, en su control de impulsos, ¿no? No podemos pedirle lo mismo a un niño de 7 años que a un chico de 16, 17 años. Obvio. En cómo reacciona, ¿no? Bueno, entonces, lo que se ha visto obviamente es que cuanto más precoz es el consumo, mayor dosis, mayor impacto puede tener en esto, en lo que tiene que ver con funciones llamadas ejecutivas, la capacidad de uno de poder abstraerse y poder razonar y adecuarse al entorno, y por otra parte las funciones cognitivas, que tiene que ver con la capacidad de la memoria, de la atención. Bien. Y eso nos preocupa mucho porque obviamente el adolescente está en una etapa de aprendizaje. ¿Y qué lo lleva al adolescente a empezar a consumir, lo hacen, a ver, por viveza, o sea, ante los otros amigos, o por problemas de familia? ¿Qué lo lleva? Desde el punto de vista más fisiológico, sí, hablando de una cuestión de una etapa de normalidad, el adolescente tiene un concepto de querer experimentar, de la búsqueda del placer. O sea, estas sustancias psicoactivas también generan placer. Entonces, hay algunas características también propias del periodo de la adolescencia que tienen, ¿no?, a la transgresión a lo prohibido, pero también la presión de pares, ¿no?, el contexto del entorno, que también pesa mucho en esto, más allá de que, bueno, obviamente puede haber otros factores de mayor alto riesgo que pueden implicar, bueno, ya cuando hay trastornos de conducta o alguna
comorbilidad o alguna enfermedad asociada, bueno, que pueda llevar a mayor riesgo. Pero en la adolescencia es donde habitualmente ocurren los primeros consumos por también la disponibilidad de las sustancias y el hecho de la experimentación. ¿Y cómo puede un padre, un profesor, un maestro, un amigo abordar el tema? Involucrarse. En el concepto de involucrarse, en el concepto más amplio de lo que es la actividad preventiva. Es decir, involucrarse es comunicarse, es dialogar, es informarse previamente, ¿no? Porque si no estamos en distintas... Claro. O sea, padre dialogar, con los hijos. Generar una buena comunicación, un buen diálogo, informarse también, porque al informarse también uno puede hablar de la misma sintonía, si no es, claro, no, papá, vos de esto no entendés, mamá, vos de esto no entendés, sí, ¿no? Claro. Entonces, generar un buen vínculo, una buena comunicación, y el hecho de comunicarse y dialogarse implica también un control posterior. Sí, obviamente, ¿no? Claro. Nos lleva a eso, a monitorizar situaciones de riesgo y poder actuar precozmente desde casa. Claro, darse cuenta que ese chico, ese adolescente está con el problema y ahí ya te estás involucrando. Y si hay experimentación, bueno, investigar ese tipo de experimentación, cómo es que se vincula con la sustancia justamente para prevenir un problema mayor. Doctor Antonio Pascale, muchísimas gracias. Por favor. Un placer, muy claro, y espero que a los amigos les haya servido y haya sido una guía para esos padres, abuelos, amigos que están viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bienvenido. Muchas gracias. Amigos, nos vamos con Cairo, ¿les parece? Está en otro sector del estudio.